Evangelio según Mateo, capítulo 22. Vamos a considerar hoy los versículos 15 al 22 en nuestra exposición consecutivas en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 15, capítulo 22, versículo 15 al 22. Leo para ustedes. Dice la palabra del Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Oremos. Nuestro buen Señor, en este momento recurrimos a su presencia para rogar su bendición sobre la exposición de tu palabra. Dios mío, ayúdanos. Ayúdame a mí para tener pensamientos claros y una exposición clara, Señor, que mis limitaciones no sean tropiezo para el entendimiento de tu palabra. Ayuda a mis hermanos para que tengan oídos atentos a lo que nos enseñas. Que sobre todas las cosas comprendamos la supremacía de Cristo en todas las cosas. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Una de las cosas que produjo estos últimos años, sobre todo con el tiempo de la pandemia, fue que nos llevó a los cristianos de este tiempo a reflexionar sobre la relación de Jesucristo con los gobiernos terrenales. Eso fue una de las cosas que hizo este tiempo, hace poco, un par de años, aquel problema de la pandemia y las órdenes que venían de los presidentes en todo el mundo. Ese tipo de situación realmente ha sido frecuente en la historia de la iglesia, donde situaciones de presión, situaciones de prueba, han llevado a la iglesia para que tenga un pensamiento más claro sobre muchas cosas, mucho más claro sobre la fe, mucho más claro sobre la doctrina, mucho más claro sobre la persona de Cristo. Así ha sido realmente el transcurrir de la historia de la iglesia. Los que la conocen más detalladamente saben de qué estoy hablando. Por eso también en la Reforma Protestante hay un lema en latín que dice post tenebras lux, que significa después de las tinieblas, luz. Así que el Señor en su providencia utiliza entonces tiempos fuertes de presión para traer iluminación sobre un tema que Él enseña en las Escrituras. Como les dije, por lo menos en mi experiencia personal, y sé que la de otros que compartimos esa situación, nos llevó mucho a reflexionar sobre cuál es la relación de Jesucristo con los gobiernos terrenales. Eso nos enseña este pasaje. ¿Qué nos enseña este pasaje que leímos? Nos va a enseñar que Jesucristo es Señor supremo sobre todas las cosas. Eso es el punto del pasaje. Bueno, es el punto de toda la Escritura, ¿no? Pero específicamente este pasaje que leímos.
seguro no habrá problema cuando hacemos afirmaciones en la gran mayoría de los cristianos, como decir, el Señor Jesús es Señor sobre la iglesia. Sí, ¿verdad? Mucha gente no se molestaría por ese tipo de aseveraciones. El Señor Jesús es Señor sobre la familia. Y la gente sí, ¿verdad? El Señor Jesús es Señor sobre todos los hombres. Pero también nos enseña acá la Escritura que el Señor Jesús es Señor sobre todo gobierno civil, todo gobierno, hermano, sea cual sea, sean monarquías, sean imperios, el Señor es Señor sobre ellos, sean democracias o sean tiranías de izquierda, tiranías de derecha, sean lo que sea la forma de gobierno que haya tenido alguna sociedad en este mundo, en cualquier época, Jesucristo es Señor de ellos. Sea socialismo, sea comunismo, sea gobernado por parlamentos o por asamblea, cualquiera que sea la forma que tome un gobierno humano civil en cualquier país, en cualquier continente, en cualquier tiempo, lo que enseña la Biblia es que Cristo es Señor sobre ellos. Es Señor sobre el rey, es Señor sobre el presidente, es Señor sobre quien sea. Jesucristo es Señor supremo sobre todo y sobre todos, sean lo que sea. ¿Sí, hermano? Bueno, eso, a mí mire como con fuerza. Ojalá sean todos un amén así fuerte. Cuando queremos estar seguros que comprendemos entonces lo que dicen estos 7 versículos, es muy importante tener siempre el contexto de estos pasajes, de la sección en el Evangelio de Mateo. Parece que estoy diciendo una obviedad, ¿verdad? A todos los versículos hay que tener siempre en cuenta el contexto. Cuando el Señor Jesús inclusive dice esto, enseña esto sobre el César, debemos también tener bien claro a quién se lo está diciendo. Debemos entender que el Señor le está diciendo esto a personas que no le estaban dando nada a Dios. Es más, que hasta su propio templo, recuerden que Jesús está en el templo enseñando y los fariseos y los líderes religiosos estaban con el plan de matarlo, de echarle mano, pero temían al pueblo. Esa es la situación. Hay una situación crítica con el Señor Jesús. Lo quieren poner a prueba y Él está diciendo esto a personas que no le daban nada a Dios, que se enojaron por la adoración que se le estaba dando a Jesús en su templo y que de paso se había convertido en un recinto de idolatría blasfema. A ellos el Señor Jesús le está diciendo que Jesús, el Señor, es Señor y Dios sobre todas las cosas. Al Señor lo están cuestionando por cuál es la autoridad con lo que está haciendo la purificación del templo, la maldición de la higuera estéril, recibiendo adoración de niños en el templo, sanando gente en el templo. Y el Señor entonces respondió con la forma de responder fue con aquellas sendas 3 parábolas que ya vimos, donde culminó hablándoles de unos labradores malvados que le estaba diciendo que eran ellos, de los cuales no le querían dar al dueño lo que era suyo. Y en la última parábola también inclusive le dice que el señor de la viña estaba mandando pedir el fruto y ellos se negaban a dárselo. El Señor inclusive va a decir, hermanos, que el César es uno de los mayordomos de la viña, que tiene que darle el fruto al Señor. Y que si no lo hace, el Señor va a tomar riendas contra él. Eso es parte de lo que está enseñando. Digo eso porque cuando la mayoría de los cristianos se acerca a este pasaje, casi que intuitivamente la primera pregunta que surge es
que hacen es, ok, ¿qué es lo que le debo dar al César? Y eso no es la pregunta que debe surgir de los cristianos cuando leen este pasaje. La pregunta que está más bien el Señor poniéndonos que debemos hacer y responder correctamente es, ¿qué le debo dar a Dios? ¿Y cuál es la única respuesta válida? ¿Cuál es la única respuesta válida? ¿Qué se le debe dar a Dios? Todo. Absolutamente todo. Que Él es supremo sobre todo. E inclusive en este diálogo que incluye el poder o la autoridad de César, de los gobiernos civiles, inclusive sobre él está el Señor Jesús. Si el Señor Jesús entonces está diciendo, hermanos, y eso es aquí donde debemos entender, que están unos soldados armados esperando que alguien se subleve contra ellos para darle su castigo. Y el Señor dice, yo soy Señor sobre ellos. Entonces imagínate qué más, de qué más es Señor, de qué más es Jesús Señor en tu vida o en mi vida. El punto acá, hermanos, es que Jesús está diciendo que Él es Señor de todo. Dios es Señor de todo. Y que en el tema de que si César tiene la prerrogativa de pedir impuestos, es solamente porque Dios le concede ese derecho. Dios se lo da. Y es solo por eso que lo puede pedir. Solamente por eso. De lo contrario, ni siquiera eso pudiera pedir. El texto entonces establece la supremacía de Cristo, de Dios, no solo sobre la adoración religiosa, porque es todo el tema de la fiesta que estamos acá viendo en esta sección, sino inclusive también sobre César. Usted puede poner el título a este sermón, la supremacía de Dios, de Jesús, sobre el César. 3 puntos vamos a ver del sermón para comprender lo que acabo de decir, o para sostener lo que acabo de decir. 3 puntos. Vamos a ver 1, hay un complot contra el Señor Jesús. Número 2, vamos a ver la respuesta del Señor Jesús a ese complot. Y número 3, vamos a ver la declaración de supremacía del Señor Jesús sobre todas las cosas. Vamos de una vez al primer punto. Primer punto, el complot contra el Señor Jesús. Versículo 15 al 17 dicen: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ya conocemos a los fariseos como el grupo religioso, entre comillas, más ortodoxo de la época, pero al final eran santurrones hostiles hacia el Señor Jesús, que de paso eran incompetentes para interpretar bien la ley del Señor. Su mayor problema, por supuesto, que habían sustituido la ley del Señor por las tradiciones humanas. Ellos, dice el versículo 15, fraguaron un complot contra el Señor junto a los herodianos, o un grupo político de la época. En cuanto a los complots en la Escritura contra Dios, por ejemplo, leímos al principio el Salmo 2, que en el versículo 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Así que estos dos grupos intentan meter al Señor en una trampa, de la cual sea la respuesta que el Señor Jesús va a dar, según ellos, van a procurar, el Señor Jesús va a ser sentenciado a muerte, va a morir. O sea, esa es una pregunta de que cualquiera que sea la respuesta, él sentencia sobre él su muerte. Si dice sí es lícito, entonces lo agarran por el lado de los fariseos. Si dice no es lícito, entonces lo agarran por el lado del ejército romano. Así que sí o no, el Señor iba a morir, se sentenciaba sobre él su propia muerte, según la trampa que ellos procuraban o que ellos tramaron para llevar al Señor Jesús.
Se confabulan con los herodianos. Como el mismo nombre lo indica, era un partido político pro Herodes. Herodes, ¿quién es Herodes? Herodes era el rey títere en ese momento en que gobernaba sobre Israel o sobre Jerusalén. Herodes no era judío de sangre, era un edomita. Ser edomita, ¿está sonando bien? Pero bueno, yo a veces no sé, mis oídos están mal. Ser un edomita es ser un descendiente de Esaú, históricamente un pueblo enemigo de los judíos. Entonces eso ya le provocaba una repulsión a los judíos que un rey edomita estuviera sobre ellos. Recuerden que ellos reconocen a un rey de Judá, de la línea de David. Herodes se casó con una mujer que era de la tribu de Judá, como una forma de tratar de darle legitimidad a su gobierno sobre los judíos. Pero al fin y al cabo era también un rey títere, al cual Roma había puesto sobre ellos, y eso afirmaba, profundizaba más la repulsión que tenían los judíos sobre Herodes. Era un rey entonces que era un traidor de facto, al ser un títere del Imperio Romano, y por ser un rey títere de Roma, por supuesto, él llevaba todos los mecanismos para sacar el impuesto romano, que es lo que le están preguntando al Señor Jesús. Los herodianos entonces eran un partido político, no era un partido religioso, era un partido político, que estaba a favor de la ocupación romana. Estos eran los propios apátridas, ¿no? Si le quisiéramos dar un título actual. Eran unos pitiyanquis, les dijera a ciertos personajes. Apátridas pitiyanquis, que lamían la bota del imperio. Se me ocurrió ahorita, no sé. Entonces, los herodianos eran a favor del imperio romano. Los fariseos estaban resentidos contra la ocupación romana, por lo que tradicional e históricamente herodianos y fariseos eran enemigos. Pero aquí los vemos, hermanos, que ellos se unen en algo. ¿Qué es lo que los une? Su odio al Señor Jesucristo. Así lo dice el Salmo 2, versículos 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. La palabra es Mesías también. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, no esperemos del mundo nada de unión verdadera, sino solamente lo que, por ejemplo, estos dos grupos representan. Su unión es el odio a Jesucristo. Hay una gran fuente de unidad en el mundo. No es la paz mundial, es su odio a todo lo bueno, a todo lo que representa el Señor Jesús. Y si no ven al Señor Jesús en persona, como están estos aquí, ¿quién representa al Señor Jesús en la tierra? La iglesia. Entonces ellos los va a representar o los va a unir siempre en cualquier parte del mundo, inclusive hoy actualmente, a gente que históricamente son repulsivas entre ellos, uniéndose en un fin común, su odio a Cristo, su odio a la iglesia. Por eso es que en algunas partes del mundo, ya se está viendo en Venezuela, van a haber grupos LGTB, por ejemplo, que no tienen nada que ver, que tienen odio con el Islam, que al mismo tiempo no tienen nada que ver con los partidos de izquierda, pero de repente usted los ve unidos en algunas cosas. Su odio a todo lo bueno, a todo lo que es Señor. Y también las religiones mundiales, que obviamente cada una dice ser la verdad. Al decir yo soy de esta religión y esta es la verdadera religión, estoy excluyendo las demás. Pero el ecumenismo se une en su fin común de odiar al verdadero Dios y a la verdadera religión. ¿Sí, hermanos? Amén. Eso es lo que dice la Escritura. De hecho, hermanos,
Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Hago referencia porque eso lo vimos hace poco. Cuando en el capítulo 13 vemos que sale una segunda bestia de la tierra. ¿Qué representa esa segunda bestia? La religión falsa. Surge y hace que adoren a la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia en Apocalipsis 13? La del mar. El poder civil. Unen su odio a Cristo o a lo que representa a Cristo en la iglesia y la persiguen. Eso es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13. Y ese ejemplo de Apocalipsis 13 lo vemos en Mateo 22, 15 al 22. Ellos empiezan con una trampa. La trampa que quieren hacer caer al Señor Jesús. ¿Y cómo comienza la trampa, hermanos? Comienza con halagos, lisonjeros, como si le estuvieran poniendo mantequilla a un pan. Miren cómo era un halago en ese tiempo. Versículo 16. Maestro. Esto es un halago. Ojo, en ese tiempo era un halago. Hoy eso es ofensivo, eso es ser intolerante, eso es ser una bestia. ¿Cuáles son los halagos de ese tiempo? Amante de la verdad. Hoy se pregona, no, nadie tiene la verdad absoluta. No seas dogmático. Nadie tiene la verdad. Hoy es un insulto decir esto. En ese tiempo esto era un halago. Amante de la verdad. Enseñas con verdad el camino de Dios. O sea, solo tú lo enseñas bien. No hay muchos caminos a Dios. Tú enseñas el camino a Dios. Otro halago. Otra cosa que no se puede decir hoy. Que no te cuidas de nadie. No, no digas eso. Si eres ofensivo. Tantas sensibilidades que tienes que respetar. 3. Que no miras las apariencias de los hombres. No juzgues porque tú no conoces el corazón de la gente. Hermano, leyeron 5 o 6 halagos que hoy se consideran insultos. Obviamente ellos están tratando de adularlo para hacerlo caer. Pero eso también nos hace ver nosotros cómo realmente es la imagen que proyectaba el Señor. Enseñaba el camino de Dios, lo hacía bien, era amante de la verdad, no se cuidaba de nadie, no le importaba lo que pensara y no le importaban las apariencias. Por si acaso. Esta generación de cristal actual que todo lo ofende, imagínense. ¿Qué pasa? Alguien dijo, ¿qué pasaría si el Señor Jesús apareciera otra vez en persona? Hermano, lo crucifican otra vez. Si fuera un supuesto negado, ¿no? Pero aquí entendemos que el Señor entonces lo halagan, lo lisonjean. Como dijo un autor, un inglés, Juan Carlos Riley, dijo, debemos estar muy atentos contra la adulación. Los cristianos estamos muy equivocados si creemos que la persecución o la tortura son las únicas armas del diablo. ¿Qué está haciendo aquí? La adulación también es una forma de tratar de hacer caer a los cristianos, comenzar adulándolos. Cierto cantautor dijo, el hombre soba el caballo solamente para montarlo. La adulación entonces es un gran peligro para los cristianos. Obviamente para el Señor Jesús no lo fue, pero sí es para los cristianos. Quienes se desesperan, sobre todo evangélicos actuales, quienes están desesperados, añorando ser halagados por el mundo. Mira, ellos persiguen que la gente en esta sociedad le diga, ay, tú sí eres agradable. Hermano, la Biblia dice en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Yo no estoy diciendo ni abogando que los cristianos procuremos caerle mal a la gente. Eso no debemos procurar. Yo le estoy diciendo, hermanos, que si usted quiere ser fiel a Cristo, sin procurar caerle mal a nadie, usted va a recibir el odio de la gente. El mundo no resiste a la luz. Y si usted es obediente al Señor, usted le va a caer mal a la gente. Si usted le está cayendo mal a su familia incrédula
o a sus vecinos incrédulos, sus compañeros de trabajo incrédulos. Ojo, no porque tú eres un odioso o una odiosa, sino porque quieres ser fiel al Señor, entonces eso es lo que debes esperar siempre del mundo, porque ellos odian a Cristo y te van a odiar a ti si tú representas a Cristo en cualquier tema que se hable. Así que, hermanos, una de las cosas que debemos evitar es procurar la sonrisa de los hombres. Solo debemos procurar una sonrisa, si se pudiera decir así, ¿no? ¿Y cuál sonrisa? La de Dios, la de más nadie. Pero vemos entonces que en el complot del Señor Jesús, ellos sacan del arsenal, de su arsenal, el arma. ¿Cuál arma? La adulación. Salmo 55, 21 dice: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Así que cuando nos están adulando, tenga cuidado. Por ahí viene la daga. Aquí están estos aduladores. Ellos pretendían hacer caer al Señor, pero obviamente no podían hacerlo. En el versículo 17 le hacen una pregunta capciosa. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Es capciosa porque la pregunta es sobre un impuesto muy controvertido entre los judíos. Era un impuesto muy resistido. Ese impuesto era un precio fijo por la cabeza de todo hombre y toda mujer. Para las mujeres, a partir de 14 años debía pagarse ese impuesto, un denario, un día de trabajo. Y para los hombres, los varones, a partir de 12 años, tenían que pagarse a Roma. Ese impuesto era tan resistido para los judíos que en el año 6 después de Cristo, el Señor Jesús tendría unos 6 años de vida, hubo un levantamiento armado en Jerusalén y fue dirigido por un tal Judas de Galilea. Entonces vean la tensión del momento. Hace apenas unos 24 o 25 años ya había Roma sofocado una rebelión en el país. Y esa rebelión había sido liderizada, esa insurrección, por un tal Judas de Galilea. Y aquí tenemos a un Jesús, ¿de dónde? De Galilea. Buscan asociar las insurrecciones para obviamente hacer caer al Señor Jesús. Después de este tiempo hubo otra insurrección en el año 66 después de Cristo. Ya obviamente el Señor ya había muerto y resucitado. Pero esa segunda insurrección hizo que a Roma se le acabara la paciencia y fue donde en el 70 envió a Tito Vespasiano y aplastó y arrasó con toda la ciudad. Lo cierto es que el impuesto, hermano, es bastante resistido, incómodo. Odiaban ese impuesto. Odiaban el impuesto del tributo al César porque le recordaba a los judíos que ellos no se gobernaban a sí mismos, que eran una nación ocupada por un gobierno extranjero. En segundo lugar, lo odiaban porque ya la ley de Moisés les imponía un impuesto. Y entonces ellos estaban pagando 2 impuestos a 2 gobiernos. Por supuesto, al gobierno de Dios ellos lo hacían alegremente, pero aquí había un segundo gobierno grabándoles otro impuesto. Odiaban el impuesto porque aparte se debía pagar en moneda romana. Habían varias monedas en circulación para ese entonces, pero este impuesto era obligatorio hacerlo con moneda romana. La moneda romana tenía impreso un busto de Tiberio César, con una corona de laurel que era símbolo de divinidad. Así que la moneda era aversiva para los judíos piadosos porque decía que César era Dios. Y era abiertamente una imagen de que rompía los 2 primeros mandamientos de la ley. ¿Cuáles son los 2 primeros mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Bueno, la moneda era un recordatorio de que estaban violando abiertamente esos 2 mandamientos. El impuesto entonces era bastante resistido y odiado.
Si el Señor entonces respondía así, como dijo ahorita, los herodianos son pro Herodes, pro Roma, entonces decía, tú estás dirigiendo una insurrección. Por ahí lo iban a buscar. Si decían no, los fariseos, que eran más, entre comillas, nacionalistas, lo acusarían de traición al pueblo, de amar y también apoyar un imperio extranjero. Así que, hermanos, era una situación bastante polarizada. Si usted cree que hoy vive en una sociedad polarizada, allá también el Señor está en una situación bastante polarizada, cuya respuesta le iba a producir consecuencias terribles. Ahí hemos visto entonces el primer punto, el complot. Número 2, la respuesta del Señor Jesús al complot. Versículos 18 y 19. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Cómo trató el Señor a estas personas tan amables? Porque ellos vinieron, eres un gran maestro, no te fijas de nadie, enseñas el camino de Dios en verdad, no te cuidas de las apariencias. ¿Cómo los trató el Señor, hermano? Va directo a veces uno se mete en problemas. Yo me he metido en varios problemas por a veces decir lo que pienso. A veces mi querida esposa no todo el tiempo tienes que decir lo que piensas. Y le digo, bueno, aquí le estoy diciendo, es que me parezco mucho al Señor Jesús. Obviamente a veces uno puede caer en imprudencia, pero aquí vemos que el Señor Jesús no le importó lo que estuviera pensando la gente. Directo al grano, aduladores, hipócritas. Delante de la gente, están en el templo, hay mucha gente alrededor. Recuerden que es una trampa. Y el Señor los llama hipócritas. ¿Y qué hace el Señor? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Versículo 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Están en el templo del único Dios viviente. ¿Quién tiene la moneda de la idolatría? Ellos. El Señor no la tiene. Ellos metieron la idolatría en el templo, donde les dolía tanto la cosa de no tener imagen, pero ya la tenían. Recuerden que cuando vimos que ellos tenían un negocio bastante lucrativo, los hombres por el dinero, hermanos, son capaces de vender su alma al diablo. Y estos supuestos defensores de la fe habían vendido su alma al diablo. Entonces le molestó la adoración de los jovencitos. Recuerden cuando vimos ese pasaje a Jesús en el templo. Eso les indignó mucho, pero no les indignaba tener la moneda idólatra en los bolsillos. ¿Quién tiene una moneda? Yo tengo muchas, mire. Ya les he explicado un poco acerca de la moneda. Sin embargo, también la imagen, por un lado, tenía lo que ya les dije. Por otro lado, tenían una imagen de Julia Augusta. ¿Quién es Julia Augusta? La madre de César. La imagen de Julia Augusta era ella sentada en el trono de los dioses. En su mano derecha sostenía el cetro olímpico y en la mano izquierda una rama de olivo. Y ella simbolizaba la encarnación terrenal de la paz celestial. También había una inscripción en la moneda que decía Tiberio César, sumo sacerdote. Todo eso en la mano de Jesús en el templo. No sé si estoy logrando que haya más tensión. Hay tensión en el ambiente, la cosa está fea. Y eso es lo que estoy procurando. Hay mucha tensión. Es como, le dije la otra vez, estar en una estación de servicio y que el bombero, cuando va a echar gasolina, le dé por fumarse un cigarro. Uno dice, estás loco. Cualquier movimiento en falso, vamos a explotar todos. Eso es lo que está pasando en este momento. Tenemos que entonces tener en cuenta, hermanos, que cuando el Señor Jesús estaba diciendo en su vida, en su ministerio,
y sobre todo esos días, que Él es el rey, que Él es el sumo sacerdote, que Él es el gran profeta, que Él es el Hijo de Dios, César al mismo tiempo estaba diciendo que Él era eso. Ese es el punto allí. De allí, hermanos, por cierto, permítame, ya vamos ahí aterrizando un momento. Cuando Pablo le escribió a los soldados, a la iglesia de Roma, donde está la capital del imperio, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿qué le dice Pablo? Tranquilo, hermano, eres salvo, seguro. ¿Por qué? Porque si tú en Roma decías Jesús es Señor, al mismo tiempo estabas diciendo César no es Señor. Y te iban a cortar la cabeza por decir esa frase nada más. Por eso Pablo le dice a los creyentes en Roma, si ustedes son tan capaces de reunirse como iglesia y confesar con su boca que adoran al único Señor del universo, hermanos, no hay duda que ustedes son salvos. Pero si usted quiere dar el significado de ese versículo, actualmente usted no puede decir solamente eso, porque eso actualmente en esta sociedad siglo XXI cristianizada, esa frase no significa nada. Jesús es Señor, eso lo puede decir, los pintan en las paredes, lo pueden llevar a los carros, lo pueden poner en la franela, y eso no significa nada. Entonces, no se es cristiano diciendo solamente diga que Jesús es Señor. No se es cristiano. Por eso, ¿cuál sería una traducción equivalente? Si estás dispuesto a dar toda tu vida por Cristo, yo puedo decir que probablemente eres cristiano. Pero no necesariamente es como que es de muerte o vida. Si vives para Cristo, entonces eres cristiano, obviamente. No me estás dejando duda. Me estoy explicando lo que quiero decir, hermano. Entonces, hablábamos de la evangelización correcta. El hermano Alejandro dio una clase. Entonces, no le puede decir a la gente, diga con su boca que Jesús es Señor. Eso no significa nada. No es la forma correcta de evangelizar. No hay nada en la Biblia con respecto a eso. Solamente Romanos 9, 10 y 9, pero ya le acabo de decir que significa hacer eso en Roma en el siglo I. ¿Qué es lo que están queriendo hacer? Pasar a Jesús para que lo maten. Entonces el Señor Jesús les pide una moneda. Ya dijimos que es símbolo de blasfemia idolátrica. En el templo que los fariseos y herodianos metieron, ellos les indignó que los niños adoraran a Jesús, pero no les indignó que la moneda idolátrica que decía que César era Dios, que era Señor, que la madre de Augusto César era madre de Dios, que ella traía la paz mundial, la paz celestial al mundo. A ellos no les molestaba que tuviera en su bolsillo en la adoración, en la supuesta adoración que le rendían a Dios. Hemos visto el complot, hemos visto la respuesta del Señor. Ahora, en tercer y último lugar, la declaración de supremacía del Señor Jesús. Versículos 20 y 21. Entonces les dijo, está hablando Jesús, ¿de quién es esta imagen y su inscripción? Ya vimos lo que vio. Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Como cuando comencé, algunos dicen, estas palabras sabias de Jesús, qué hombre tan sabio, mira, cómo no hiere sensibilidades. Dio una respuesta políticamente correcta. No, hermano, eso no está para eso. Más bien todo lo contrario. Algunos creen que sobre este texto Jesús está enseñando sobre el impuesto y sobre el sometimiento a las autoridades. No está enseñando eso. Aunque la Biblia, el Nuevo Testamento, sí enseña eso. Y yo no estoy abogando por una insurrección cristiana a las autoridades civiles. Todo lo contrario, la Biblia dice que hay un lugar en la autoridad del gobierno civil, el cual los cristianos estamos llamados a obedecer.
Pero el punto de este texto está enseñando Cristo, se trata sobre la supremacía de Él y la prioridad de la adoración cristiana sobre todas las cosas, incluso sobre las leyes de César. Incluso sobre eso. Se trata de la supremacía de Dios sobre todo y del deber que tiene incluso el gobierno de servir a Dios. De servir a Dios. Ya vimos el contexto. ¿Quién te dio la autoridad? Le están preguntando. Denle al César lo que es del César. Cuando él pregunta la imagen, ¿de quién es la imagen? De César. Bueno, dale a César lo que es de César. Dios, hermano, nos está diciendo, en algunos eruditos dicen que esa palabra, el verbo utilizado, es devuélvanle. Como una devolución, denle. El Señor nos está diciendo, dale a César, inclusive todo lo que te pida César. No. Devuélvele, dale lo que yo te doy a ti, pero que yo te estoy haciendo, yo quiero que entiendas que hay algo que es de César, dáselo. ¿Qué es lo que hablamos acerca de ese sometimiento a las autoridades superiores, como enseña Romanos 13? Pero al Señor Jesús decir que a Dios lo que es de Dios, está obviamente asumiendo que hay cosas que no son de César. Por lo tanto, no puede gobernar sobre eso. Entonces, al decir eso el Señor, Él está poniendo a César en su lugar. Y obviamente reconociendo, por ejemplo, cuando el Salmo 24:1 dice, ¿qué es de Dios? Y él dice, los montes, el cielo, todos los animales, la tierra en su plenitud es de Dios. Hasta el polvo del que está hecho César es de Dios. César es de Dios y para Dios. ¿Sí me entienden cuando yo hago la referencia a César, verdad? La autoridad civil. César, según en la parábola anterior, es uno de los servidores de Dios, quien le va a rendir cuenta a Dios de estar en la viña de Dios, y a quien, si no lo hace, él va a venir a pedirle cuentas. Pero mientras tanto, los creyentes debemos dar a Dios lo que es de Dios. Y si algo le debemos a César, es lo que la Biblia dice que le debemos. Hermanos, si en plena situación tensa, Jesús lo que les dice es, yo soy supremo sobre él, inclusive el César y todo este sistema que ustedes ven acá, ¿de qué cosas Jesucristo no es supremo? Si Jesús es supremo sobre César, entonces Jesús es supremo sobre tu vida, sobre tu dinero, sobre tu tiempo, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tu amor, sobre tu lealtad, sobre cualquier cosa, área de desenvolvimiento que tú tengas en este mundo o que tú tengas en cualquier esfera que tú te desenvuelvas. La única respuesta apropiada que dice que tú realmente eres cristiano es que Jesús es supremo sobre eso. Y si no es eso, entonces no es nada. Te la vas a ver con el supremo. Jesús es supremo sobre todo, sobre tu sexualidad, sobre tus deseos, sobre tus apetitos, sobre todos sus sueños. Él es supremo y no admite
menos que eso. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que tú y yo debemos vivir bajo la supremacía absoluta de Cristo Jesús. Cualquier cosa que quiera competir contra eso es insurrección. Cualquiera. Insurrección. Termina el versículo 22 diciendo: oyendo esto, se maravillaron de su respuesta. En el capítulo 8, 27, se maravillaron porque la tormenta se sometió a él, o porque puso a la naturaleza por debajo de sus pies. En el capítulo 9, versículo 8, se maravillaron porque puso la enfermedad debajo de sus pies. Él la reprendió y la obedecía. En el capítulo 9, versículo 33, se maravillaron porque los demonios se le sometían a él, los puso bajo sus pies. En el capítulo 21, versículo 20, se maravillaron porque la maldición que pronunció se llevó a cabo. Es decir, que él tiene el poder sobre la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Y aquí, hermanos, nuevamente se maravillan porque Jesús es supremo sobre la mayor autoridad que pueda existir en esta tierra. En ese momento era el César. Aún esa autoridad está bajo sus pies. Por lo tanto, la invitación es al que no es cristiano: debes vivir bajo los pies de Jesús. Bajo los pies de Jesús. Él es el Señor. A los que dicen ser cristianos, debes recordar que Jesús es supremo sobre tu vida. Y si no, es insurrección. Es insurrección. No hay nada en esta vida que no puede estar bajo la autoridad de Jesucristo, llevando todo pensamiento y toda altivez. ¿Bajo qué? Bajo Cristo. Llevando todo pensamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos, empieza el versículo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo toda obediencia a Cristo. Así, sí. Así debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir entonces? Bajo la supremacía y reinado del Señor Jesús. Como aplicación entonces, aparte que ya hemos aplicado, o se ha aplicado el texto, o así es mi esperanza, la supremacía de Cristo, debes vivir bajo ella, y si no, debes también entonces estar dispuesto a vivir con las consecuencias de eso. En segundo lugar, hermanos, es una tristeza que los evangélicos modernos están más complacidos con la supremacía del César que con la supremacía de Cristo. Le entregan su adoración al César y después dicen que lo hacen por amor a Jesús. Pero no quiero dar la impresión incorrecta. El Nuevo Testamento sí enseña que hay esferas donde el Señor, en su supremacía, le otorgó a las autoridades civiles que gobernaran. Por lo tanto, la estructura en la cual las sociedades se deben desenvolver hasta que Cristo venga es de gobernantes y gobernados. Eso no es, la existencia de un gobernador no es el producto de un contrato social en el pasado, eso es falso. La existencia de una estructura de gobernantes y gobernados es del mismísimo Dios. Y los cristianos debemos entender que es mejor vivir bajo un gobierno, así sea malo, que vivir sin gobierno. Eso choca a la anarquía humana. Pero la Biblia nos enseña que es mejor vivir bajo un gobierno humano que vivir sin un gobierno. Eso mientras en este mundo donde el pecado todavía no ha sido suprimido. Hasta que Cristo venga por segunda vez, la mejor estructura social ya tome la forma que tome. Monarquía, democracia, socialismo, comunismo, cualquiera que sea la que tome,
Dice la Biblia que Dios lo estableció. Y hay una esfera donde gobiernan, y los cristianos no debemos excusarnos de obedecer las leyes que no nos convengan y excusarnos detrás de la fe. Ahora, ¿cuáles son esas esferas donde podemos entonces vivir de la mano de ser ciudadanos del reino y al mismo tiempo ser ciudadanos, en nuestro caso, del rey de la sociedad venezolana? Debe conocer la Escritura y obviamente vivir agradando al Señor porque Él es supremo. Amén. Amén. Sí. Oremos. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra una vez más, nos afirmas que debemos comprender tu supremacía sobre todas nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos cuando vivimos complaciéndonos a nosotros mismos o detrás de nuestros sueños o de nuestros deseos o de las cosas que creamos que son buenas o legítimas que deberíamos tener en este mundo, pero que no consideramos tu soberana autoridad sobre nosotros. Gracias por recordárnoslos, perdónanos cuando no hemos vivido así. Ayúdanos, por favor, para que estas verdades que dicen tu palabra se sellen en nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén.